La sangre que fluye continuamente a través del organismo ejerce una presión en las paredes de los vasos sanguíneos. Mientras que el sistema arterial sistémico se caracteriza por unos valores normales relativamente elevados de entre 120 y 80 milímetros de mercurio de presión, la presión en la circulación pulmonar es bastante más baja, en el intervalo de entre 8 y 25 milímetros de mercurio. Si la hemodinámica se altera y la presión excede estos valores normales, sobre todo en la circulación pulmonar, se producirán graves riesgos para la salud. La hipertensión pulmonar, un trastorno definido como presión superior a la normal en las arterias pulmonares, afecta a personas de cualquier edad en todo el mundo. Esta enfermedad grave y con riesgo vital se acompaña de un descenso considerable de la tolerancia al ejercicio y de la calidad de vida de los pacientes. Los síntomas más comunes de la hipertensión pulmonar son disnea con el ejercicio físico, fatiga, mareos y síncopes. Todos estos síntomas empeoran con el esfuerzo. La hipertensión pulmonar puede dar lugar a insuficiencia cardíaca y muerte. De acuerdo con la clasificación de la hipertensión pulmonar de Dana Point de la Organización Mundial de la Salud, y teniendo en cuenta las causas subyacentes, existen los siguientes 5 tipos de hipertensión pulmonar. Hipertensión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar debida a cardiopatía izquierda, hipertensión pulmonar debida a neumopatía o hipoxemia, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, hipertensión pulmonar por mecanismos multifactoriales no aclarados. Debido a la falta de opciones terapéuticas en la mayoría de los subtipos, el pronóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar sigue siendo malo. Los tratamientos farmacológicos actualmente disponibles solo están indicados en la hipertensión arterial pulmonar, la cual supone tan solo una escasa proporción del total de los pacientes con hipertensión pulmonar. Por fortuna, el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar ha evolucionado significativamente durante la última década, gracias a productos como Ventavis de Bayer. Las mediciones hemodinámicas realizadas con un catéter cardíaco derecho constituyen el método de diagnóstico de referencia en la hipertensión pulmonar. El cateterismo cardíaco derecho se utiliza para esclarecer las siguientes preguntas. ¿Presenta el paciente hipertensión pulmonar? ¿Hasta qué punto se ha desarrollado la hipertensión pulmonar en reposo y con ejercicio físico? ¿Qué tipo de hipertensión pulmonar tiene el paciente? ¿Precapilar o poscapilar? ¿Puede diagnosticarse una insuficiencia ventricular derecha latente o manifiesta causada por hipertensión pulmonar? El cateterismo cardíaco derecho es la herramienta diagnóstica más importante en la hipertensión pulmonar y con una buena formación, su utilización no es complicada. Es el único dispositivo capaz de medir una serie de parámetros hemodinámicos que no pueden determinarse de otro modo. Su funcionamiento se basa en el principio de los vasos comunicantes. Los cambios rítmicos de los valores de la presión sanguínea en el corazón se transmiten, a través del líquido en la luz del catéter, a un dispositivo de medición fuera del organismo. Cuando se utiliza este método, es esencial nivelar cuidadosamente el dispositivo de medición y el corazón para obtener valores de presión correctos. Un catéter cardíaco derecho consiste en catéter con varias luces diferentes, punta de valor inflable-desinflable para la dirección del flujo, termistor, transductor de presión, ordenador para la medición y para mostrar los datos obtenidos. Una de las funciones del balón de la punta es guiar el catéter hasta el destino deseado. En su recorrido a través del corazón hasta la arteria pulmonar, mide la presión en la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la propia arteria pulmonar. A partir de estas mediciones directas, realizadas con el catéter, se pueden calcular otros parámetros hemodinámicos.
Antes de insertar el catéter cardíaco derecho en la vena adecuada, se deben seguir varios pasos para garantizar un adecuado funcionamiento del catéter y la correcta posición del paciente. Los instrumentos de medición deben calibrarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Hay que examinar el balón inflable en la punta del catéter para asegurarse de que no presenta daños ni fugas de aire. Esto se puede realizar sumergiendo el balón inflado en una solución estéril. Si tras la inserción se produjera una ruptura del balón durante el inflado, se podría producir una embolia gaseosa. Con el paciente en posición de decúbito supino, se coloca el transductor a la altura de la aurícula derecha para establecer el punto cero. Este punto cero de referencia debe determinarse con cuidado, utilizando una regla de calibrado del tórax. Cuando se manipula un catéter cardíaco derecho, deben cumplirse en todo momento condiciones estrictamente asépticas de acuerdo con la política de la institución. Anatómicamente, hay varias posibles vías para que el catéter cardíaco derecho pueda acceder al corazón. Puede insertarse en la vena subclavia, vena femoral, vena cubital mediana o en la vena yugular interna. A menudo, para introducir el catéter, se selecciona la vena yugular interna derecha por ser la vía más directa al corazón y también porque se identifica rápidamente y es de fácil acceso. Se desinfecta la piel en la zona de inserción y se aplica un anestésico local. Se efectúa la punción de la vena yugular interna derecha y se inserta el alambre guía. Después de haber agrandado la zona de punción realizando una pequeña incisión cutánea, el dilatador y el introductor se hacen pasar sobre la guía hasta el interior de la vena. A continuación, se retiran el dilatador y la guía, dejando el introductor en la vena yugular interna derecha. Antes de poder insertar el catéter, debe purgarse la luz con solución salina heparinizada y el extremo distal de la luz debe conectarse con el transductor de presión. Ahora puede insertarse cuidadosamente el catéter a través del introductor. Cuando se han avanzado unos 15 a 20 centímetros con la punta del catéter, al llegar a la vena cava, se infla el balón con unos 1,5 mililitros de aire. Esto se hace para que el catéter siga la dirección del flujo hacia la arteria pulmonar. Durante la colocación del catéter cardíaco derecho, debe controlarse su avance con el ordenador. La posición de la punta del catéter queda reflejada en las típicas curvas de presión. Durante el procedimiento de inserción, también debe monitorizarse continuamente el electrocardiograma para detectar posibles complicaciones. Es necesario sincronizar las curvas de presión y el electrocardiograma para interpretar los valores medidos. Antes de cada medición, debe purgarse el catéter cardíaco derecho con solución salina fisiológica para prevenir coágulos y asegurar la correcta lectura de las presiones. Asimismo, antes de cada medición, debe volverse a verificar la correcta posición del sistema transductor y la posición del transductor en cero abriendo la llave de paso. Una vez se ha situado el catéter cardíaco derecho y está en el punto cero, puede efectuarse la medición invasiva directa de diferentes parámetros hemodinámicos. La lectura y el registro de estos valores se realizan en reposo, al final de la expiración y de forma sincronizada con el electrocardiograma. El primer valor que se mide y registra en milímetros de mercurio es la presión media en la aurícula derecha. Cuando la punta del catéter llega a la aurícula derecha, se observa una onda característica en el monitor que confirma la posición correcta de la luz proximal del catéter. La medición de la presión media en la aurícula derecha se realiza con el balón desinflado y en leve expiración. El valor normal es alrededor de 4 milímetros de mercurio. Se consideran como patológicos los valores superiores a 8.
Tras permitir que la punta del catéter, flotando en el torrente sanguíneo, atraviese el corazón derecho hasta introducirse en la arteria pulmonar, el balón se desinfla de nuevo y pueden determinarse 3 valores de presión. Al igual que antes, se confirma la posición correcta del catéter mediante la monitorización de la curva típica de presión para esta localización. Los 3 valores de presión que se miden aquí al final de la expiración son la presión arterial pulmonar sistólica, diastólica y media. Antes de efectuar las mediciones, se repite el calibrado del punto cero. Valores considerablemente superiores a los fisiológicos indican una hipertensión pulmonar. La siguiente medición es la de la presión capilar pulmonar. Aunque el catéter nunca llega al ventrículo izquierdo o a las venas y capilares pulmonares, es posible medir con este los valores de presión de estos vasos. Para efectuar estas mediciones, el catéter cardíaco derecho aprovecha el hecho de que los valores de presión en el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y las venas y capilares pulmonares se encuentran al mismo nivel al final de la diástole. Al llegar a la posición confirmada de enclavamiento capilar pulmonar, se infla lentamente el balón hasta cerrar de forma transitoria las ramas de calibre medio de la arteria pulmonar. Los valores de presión medidos en esta situación corresponden a la presión capilar pulmonar y en el monitor se observa su forma típica de onda. El intervalo normal de los valores fisiológicos de la presión capilar pulmonar se sitúa entre 6 y 12 milímetros de mercurio. Valores superiores a 20 son patológicos. Todas estas mediciones se realizan al final de la expiración. El balón debe volverse a desinflar tras 1 a 2 minutos para evitar la ruptura de los vasos y el infarto pulmonar. Si el paciente padece hipertensión pulmonar, el enclavamiento no debe durar más de 10-14 segundos. Tras desinflar el balón, la curva representada en el monitor vuelve a la de la presión arterial pulmonar. El gasto cardíaco es otro parámetro importante que influye en la perfusión sanguínea de los órganos. Para establecer su valor, se emplea el principio de la termodilución. Después de confirmar la posición correcta de la luz proximal del catéter, se inyectan 10 mililitros de cloruro sódico fisiológico helado. La velocidad a la que se diluye el líquido frío en el torrente sanguíneo depende del gasto cardíaco. El ordenador calcula el gasto cardíaco a partir de las mediciones de la temperatura realizadas a lo largo del tiempo por la punta del catéter. Para obtener un gasto cardíaco medio exacto, se efectúan 3 mediciones que deben aumentar a 5 en caso de fibrilación auricular. Justo antes de medir el gasto cardíaco, se registran la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la frecuencia cardíaca. Estas últimas mediciones se precisan posteriormente para calcular otros parámetros hemodinámicos. Si se precisaran más de 3 mediciones del gasto cardíaco, se volverán a registrar la presión arterial sistémica y la frecuencia cardíaca. Un valor típico de gasto cardíaco debería ser de unos 5 litros por minuto en hombres y unos 4,5 en mujeres. El intervalo normal de un adulto se encuentra entre 4 y 8. Otro parámetro que puede obtenerse a través del método de termodilución modificada es la fracción de eyección del ventrículo derecho. Esta indica la función de bomba sistólica del ventrículo derecho. Se mide en porcentajes y los valores normales se sitúan entre 40 y 60. Otro parámetro que se obtiene a través del cateterismo cardíaco derecho utilizado para evaluar la oxigenación tisular es la tasa de saturación venosa mixta de oxígeno, que se mide en tanto por ciento. La sangre para la determinación de la tasa de saturación venosa mixta de oxígeno se extrae de la arteria pulmonar. Se descartan los primeros 2 mililitros de sangre para obtener mediciones exactas. A continuación, pueden medirse otros parámetros hemodinámicos a partir de las mediciones efectuadas con el CCD, como por ejemplo, resistencia vascular pulmonar, resistencia vascular sistémica, superficie corporal, índice cardíaco, gradiente transpulmonar.
El corazón ha de trabajar contra la resistencia vascular para bombear la sangre a través del sistema circulatorio del organismo. En este contexto, la resistencia vascular pulmonar se define como la resistencia ofrecida por los vasos sanguíneos del pulmón. Sus valores deben situarse por debajo de 200. Por otro lado, la resistencia vascular sistémica es la resistencia que ofrecen los vasos periféricos. Los valores normales oscilan entre 900 y 1400. Un importante parámetro auxiliar es el área de superficie corporal, calculada a partir de la estatura y el peso corporal. Suele ser un indicador más fiable de la masa metabólica que el peso solo y tiene muchas aplicaciones clínicas prácticas. El índice cardíaco se define como gasto cardíaco dividido por la superficie corporal y se mide en litros por minuto por metro cuadrado. Este parámetro vasodinámico correlaciona el rendimiento cardíaco con el tamaño de cada persona, con lo que ofrece una mayor aproximación del gasto cardíaco necesario. Los valores normales se sitúan en el intervalo de 2,5 a 4. El gradiente transpulmonar se define como la diferencia entre la presión arterial pulmonar media y la presión capilar pulmonar, PCP. Es otro modo de documentar la resistencia vascular pulmonar y sus valores no deben exceder los 12 milímetros de mercurio. Habitualmente, la inserción del catéter cardíaco derecho no ofrece problemas. Sin embargo, como en todos los procedimientos, existen posibles errores a los que hay que prestar atención. El control estrecho de las diferentes curvas de presión típicas que se observan en el monitor del ordenador durante las correspondientes fases de la inserción ayuda a identificar y corregir los posibles problemas. La ausencia de una curva de presión auricular derecha, mientras se hace flotar la punta del balón inflado, indica que el catéter se ha obturado en la vena cava. Esta situación se rectifica desinflando el balón y retirando cuidadosamente el catéter antes de volver a hacerlo flotar. En la auricular derecha puede producirse un problema similar. El catéter forma un asa. Mientras que el monitor muestra una curva de presión auricular derecha, no se aprecia ninguna curva de presión característica del ventrículo derecho. La solución es idéntica a la de antes. Se desinfla el balón, se retira cuidadosamente el catéter y se vuelve a hacer flotar. Si el monitor muestra una curva de presión ventricular derecha, pero falta la curva de presión de la arteria pulmonar, es que el catéter no ha pasado la válvula pulmonar y se ha obturado en el ventrículo derecho. También, en este caso, se retira el catéter antes de seguir haciéndolo avanzar. Si el ordenador no muestra ninguna curva de presión, puede deberse a varios motivos. Las llaves del catéter pueden estar cerradas, los tubos pueden no estar adecuadamente conectados o puede haber un trombo que obstruya la luz del catéter. Por último, un transductor de presión defectuoso puede ser la posible causa de este mal funcionamiento en particular. Las curvas de presión amortiguadas pueden deberse a las siguientes causas. El transductor de presión o los tubos pueden contener burbujas de aire. La luz del catéter puede estar parcialmente bloqueada por un trombo o la punta del catéter puede haber chocado contra la pared vascular. Es posible observar un efecto de interferencia diferente incluso cuando la punta del catéter puede moverse libremente en el vaso. En el monitor aparecen curvas de presión con grandes oscilaciones. Las fibrilaciones de la pared del catéter son una posible explicación.
Si las lecturas de la presión son inesperadamente bajas, indica que se han producido errores en el calibrado del punto de referencia cero. Sin embargo, no debemos olvidar que las lecturas fluctúan con la respiración. Si no aparece el trazado característico del enclavamiento tras el inflado del balón en la arteria pulmonar, debe considerarse la posibilidad de una ruptura del balón. Sin embargo, también hay otras dos posibles explicaciones. No se ha inflado suficientemente el balón o la posición de la punta del catéter es demasiado proximal. Una curva de presión anormalmente sobreenclavada indica que la punta del catéter se ha alojado contra la pared vascular. También, en este caso, han de tenerse en cuenta las fluctuaciones normales durante las diferentes fases de la respiración. Una gran variación entre las mediciones individuales del gasto cardíaco puede deberse a no haber situado la luz proximal del catéter lo bastante cerca proximalmente a la válvula tricúspide. Otras posibles explicaciones son que el líquido de termodilución no se haya enfriado bien y que se hayan producido variaciones en la velocidad de inyección. No debe olvidarse que el método de termodilución para determinar el gasto cardíaco a veces se ve afectado por el escaso gasto y por elevadas tasas de regurgitación tricúspidea. Para estar seguros de la fiabilidad de las mediciones previas, debe verificarse la relación entre los dos siguientes valores de presión durante la retracción del catéter. La presión sistólica en la arteria pulmonar debe ser igual o inferior a la presión sistólica ventricular derecha, nunca superior. La presión diastólica del ventrículo derecho debe ser 0 o cercana a 0. En caso de que estos valores de presión sean significativamente superiores o incluso inferiores a 0, puede no haberse establecido el punto 0 en el sistema transductor o bien deberse a que dicho sistema no se haya situado en el nivel correcto. El cateterismo cardíaco derecho es el único método diagnóstico seguro para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. También es una herramienta importante para controlar la evolución de la enfermedad. Si se introduce cuidadosamente, el cateterismo cardíaco derecho no ofrece dificultades para su inserción y permite medir parámetros hemodinámicos que de otro modo no pueden determinarse. Desde el punto de vista médico, el uso del cateterismo cardíaco derecho es absolutamente indispensable en las indicaciones adecuadas.